Ahí tenemos nuestra presentación. Hoy día vamos con la clase número 11, cada vez ya nos quedan menos clases para llegar al final. Y esta clase lleva por título Una sola vez y para siempre. A medida que avancemos en el capítulo 10, que es el capítulo que vamos a estar viendo hoy día, vamos a entender la profundidad de esta frase que es muy importante en este capítulo. ¿Ya? Rápidamente recordar la estructura de Hebreos. Estamos en la sección 5. Hoy día justamente estamos terminando la sección 5 con el capítulo 10, donde el autor de Hebreos está comparando a Jesús y su sacrificio con los sacrificios del antiguo pacto, ¿ya? Y acá en nuestra presentación, que en la introducción a esta sección, que ya la hemos comentado varias veces, dice que el sacrificio de Jesús en la cruz fue definitivo y superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo, en el antiguo pacto, ya, o en el pacto levítico. Como esos sacrificios en el antiguo pacto eran diarios y anuales porque eran temporales e imperfectos, o sea, no servían para quitar la culpa ni los pecados de la gente de forma definitiva, sino que eran anualmente. En realidad no los quitaban, en realidad era más un recordatorio, ya que el autor de Hebreo hoy día nos va a decir eso, ya. Entonces, por eso tenían que estar constantemente haciéndolo, como constantemente recordando su pecado, su condición delante de Dios, pero nunca alcanzaban o lograban un estado de reconciliación absoluta con Dios. Hasta que llegó Cristo, que hizo un sacrificio perfecto, y por eso fue una sola vez y para siempre. Y ese sacrificio perfecto es el fundamento del nuevo pacto, donde todos los pecados son perdonados. Todos los pecados. Los que he cometido, incluso los que voy a cometer. Y ahí viene la cuarta advertencia del autor de Hebreos, ya que el sacrificio o sin sacrificio no había forma de acercarse a Dios. De la misma forma, el sacrificio de Cristo nos permite acercarnos a Dios, nos permite el acceso al Padre, además nos reconcilia con Él. Por lo tanto, Jesucristo es el único mediador, el único puente para poder llegar al Padre. Así es que alejarse de Jesús o darle la espalda al Señor, en el fondo era rechazar el perdón del mismo Dios. Y obviamente rechazar la oferta de salvación. Vamos al capítulo 10 de Hebreos. En el capítulo 9, el capítulo anterior, el autor de Hebreos hizo una comparación entre el antiguo tabernáculo, el tabernáculo terrenal, construido en el tiempo de Moisés, y que después se mantuvo en el templo, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y hace la comparación con el tabernáculo verdadero, el celestial, donde Jesucristo es el sumo sacerdote. De eso nos viene hablando, y ahora continúa entonces en el capítulo 10, y esta sección lleva por título en la versión NBI, el sacrificio de Cristo ofrecido una vez y para siempre. Ahí tenemos en pantalla del versículo 1 al 3. Y Hebreos 10, el sacrificio de Cristo ofrecido una vez y para siempre. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfecto a los que adoran. De otra manera, no habría dejado ya de hacerse sacrificio, pues los que rinden culto, purificados una vez de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Por esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. El autor nos dice que la ley, y cuando habla de la ley, en este sentido no se refiere solamente a los 10 mandamientos, ya, sino que a todo el sistema de creencia judío, a todo el sistema de adoración judío, al templo, a los rituales, a los sacrificios, incluso al Pentateuco también, y nos dice que todo ese sistema religioso, todo ese aparataje del Antiguo Testamento, era una sombra de los bienes venideros. O sea, en el fondo, eran una sombra de Jesucristo, porque Jesucristo es lo real, Jesucristo es lo verdadero. Por eso Jesucristo, cuando lo confrontan, le dicen,
tú viniste a anular la ley. Y Jesús dice, no, yo vine a cumplirla. Y no solamente a cumplirla en el sentido de cumplir con todos los mandamientos de Dios a la perfección, sino que también vino a cumplirla en el sentido que Él fue el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento y de todo lo que anunciaba el Antiguo Pacto, el mismo Pentateuco. ¿Se acuerdan que vimos cómo el tabernáculo, cada parte del tabernáculo apuntaba a Cristo, cada elemento del tabernáculo apuntaba a Cristo, y finalmente Cristo, que era lo real, y que era a lo que todo eso apuntaba, vino a darle cumplimiento a todo eso. Por eso Jesús decía, yo vine a cumplir la ley. Yo soy el cumplimiento de toda la ley, que era una sombra de lo real que soy yo en el fondo, decía Jesús. La ley es solo una sombra de los bienes venideros. ¿Ya? Por eso igual es importante, tampoco es que lo vamos a desechar, no, era importante porque era la forma en que Dios decidió revelarse en aquel tiempo al pueblo de Israel. Y no, eran sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Esos sacrificios mecánicos nunca podían hacer perfectos a los que adoraban, hacerlos perfectos delante de Dios. Dado la condición de pecado que todos tenemos, ningún sacrificio, ningún ritual por sí mismo nos puede santificar ni hacer perfectos o hacer aceptables delante de Dios. Solamente Jesucristo, solamente su sacrificio nos reconcilia con el Padre. Así que si tú crees que tú estás a cuentas con Dios porque tú das tu diezmo, si tú crees que tú estás a cuenta con Dios porque tú no falta a ningún servicio, o si tú crees que tú estás a cuenta con Dios porque tu conducta es intachable, o en definitiva, si tú crees que tú estás a cuenta con Dios pues, por cualquier cosa que tú haces, lamentablemente, hermano, lamentablemente estás mal enfocado. Porque si tú hoy día estás a cuenta con Dios, es única y exclusivamente gracias al sacrificio de Jesucristo, que Él sí te reconcilió con el Padre. Y en virtud de eso, tú tienes ahora una relación de amor con el Padre, ya no eres su enemigo, ya no estás enemistado con Él, ahora Él es tu Padre, te ama con amor eterno, y en gratitud a ese amor, entonces tú haces todo lo que haces por el Señor, y que, por supuesto, es muy bueno congregarte, diezmar, independiente si el 10% conforme a tu corazón, independiente, ayudar al necesitado, hacer buena obra, que son cosas que tenemos que hacer, pero con el entendimiento correcto, ¿ya? Ninguna de esas cosas te reconcilia con Dios o ninguna de esas cosas te hace acepto ante Dios, solamente Jesucristo, ¿ya? De la misma forma, estas personas habían caído en el ritual mecánico, ya, o sea, ellos se preocupaban de llevar el animalito, ofrecer el sacrificio, ofrendar, pero nunca había un cambio de corazón, ya nunca había un cambio de vida, era solamente el ritual. Finalmente se había vuelto algo mecánico, y eso era lo que Jesús le criticó, por ejemplo, a los fariseos, donde le decía que ellos eran sepulcros blanqueados, o sea, externamente ellos eran intachables, ya religiosamente ellos eran perfectos, pero el problema estaba en su corazón, porque un sepulcro, ¿qué es lo que tiene? Un muerto adentro, ¿cierto? Pero por fuera eran blanqueados, o sea, se veían hermosos, el problema estaba adentro, ¿ya? Y a nosotros nos puede pasar muchas veces lo mismo, nosotros muchas veces podemos quedarnos en el rito, en el ritual, o en la obra, pero sin preocuparnos si hay o no hay un cambio de corazón en nosotros, si hay o no hay un cambio de vida, o un crecimiento espiritual. Pablo dice que nosotros debemos ser como niños, ¿cierto? Que anhelan la leche de la palabra no adulterada y que seamos maduros, que maduremos. En nuestro caminar cristiano, el autor de Hebreos también hablaba hace unos capítulos atrás de la inmadurez. Y así como un niño constantemente está preocupado, ¿cierto? Algunos hacen rayita en la pared para ver cuánto han crecido. De la misma forma, nosotros debiéramos preocuparnos de nuestro crecimiento, pero el espiritual. ¿Y de qué forma nosotros podríamos ver nuestro crecimiento espiritual? Quizás podríamos empezar a preguntarnos cuánto ha crecido mi amor por los hermanos en los últimos 3 meses, por ejemplo. ¿He crecido en mi amor por mi hermano? ¿Me importan mis hermanos de verdad? ¿O cuánto ha crecido mi fe? ¿He crecido en mi fe, en mi confianza en el Señor? ¿He aprendido a confiar en Él? Por ejemplo. Mi gozo. ¿Cuánto ha crecido mi gozo en el Señor? ¿Vivo con gozo o ando todavía amargado, angustiado, preocupado?
Son como pequeños ejercicios que podríamos hacer para ver cuánto hemos crecido en el Señor. Y preocuparnos de nuestro crecimiento espiritual, ¿ya? Y no quedarnos solo en lo externo, sino que sobre todo preocuparnos de cómo está nuestro espíritu en Cristo. Versículo 2. De otra manera, o sea, si estos sacrificios de verdad hubieran podido santificar a las personas, de otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios por los que rinden cultos, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado? O sea, si efectivamente estos sacrificios hubieran sido eficaces para santificarnos, para purificarnos internamente de corazón, ya claramente no habrían sido necesarios más sacrificios, porque ya hubiéramos sido perfectos delante de Dios. Pero claramente no fue así. Y por eso tenían que seguir ofreciéndose vez tras vez. Versículo 3. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, lo que les comentaba recién. O sea, ni siquiera esos sacrificios quitaban realmente el pecado, sino que eran un recordatorio más bien de nuestra condición de pecadores delante de Dios. Pasamos al versículo 4. Ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas en su lugar. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes. Como el libro dice de mí: he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, que a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Continuando con lo que decía anteriormente, el autor de Hebreos, donde nos decía que esos sacrificios que se hacían en el antiguo pacto más bien eran un recordatorio por los pecados, sigue diciendo en el 4, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Ya, por eso es que esos sacrificios en realidad no era que quitaran el pecado, eran un recordatorio. El único capaz de limpiar nuestros pecados o librarnos de la culpa del pecado es la sangre de Cristo. Una vez, hace años, recuerdo que escuché una vez una predicación que decía que el sacrificio de Cristo, por ser lo más valioso del universo que se sacrificó por nosotros, demostraba lo valiosos que éramos. Decía, el sacrificio de Cristo demuestra lo valioso que tú eres, ya que lo más preciado del Padre, el Dios hecho hombre, se sacrificó por ti. Y si bien es cierto, somos preciados para Dios, pero en realidad el sacrificio de Cristo, más que mostrar lo valioso que éramos, muestra lo terrible de nuestro pecado. Lo terrible de nuestro pecado. No bastaba con que una persona buena hubiera muerto por ti. No bastaba con un sustituto, por muy perfecto que hubiera sido, por muy bueno humanamente que haya sido, no. Tenía que ser solo el Hijo de Dios, el único capaz de librarte de esa culpa terrible que te correspondía a ti pagar. Así que el sacrificio de Cristo demuestra lo terrible de tu pecado. Y evidentemente no quita que somos valiosos para el Señor y que el Señor nos ama, ya eso no está en discusión. Pero el sacrificio de Cristo muestra eso. ¿Ya? Versículo 5, y aquí el autor toma el Salmo 40, pero de la versión Septuaginta, ya que era una versión que la comentamos anteriormente, era la versión usada en aquel tiempo, como era la versión usada por los cristianos en el Nuevo Testamento, una de las más populares, ¿ya? ¿Y por qué les comento esto? Porque si ustedes van a buscar este Salmo en sus Biblias actuales, probablemente pueden encontrar algunas diferencias, ¿ya? Leves diferencias, pero las pueden encontrar, para que no se asusten. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, Dios, a hacer tu voluntad. El sacrificio de Cristo fue sacrificio no solamente porque fue un sacrificio literal donde Él derramó su sangre, sino que fue sacrificio también porque el verdadero sacrificio es la obediencia. Por eso la Escritura en varios pasajes dice, el Salmo 51, por ejemplo, más que complacerte en los sacrificios, tú te complaces en la obediencia. Justamente el sacrificio de Cristo fue perfecto porque Él vino a hacer la voluntad del Padre, a obedecer al Padre, a someterse a la voluntad del Padre y someter su voluntad a la de Dios.
Por eso su sacrificio fue perfecto y por eso fue aceptado delante del Padre. Versículo 8, primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. O sea, la ley exigía el sacrificio, pero lo que realmente apuntaba a ese sacrificio era la obediencia, y eso es lo que siempre el Señor buscó también, de su pueblo, por ejemplo, de su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y ahora todo ese salmo que está como de forma poética, el autor va del versículo 8 en adelante y lo explica, pero de forma más clara, como prosa. Pasamos al versículo 9. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Bueno, el autor de Hebreos entonces nos está explicando acá lo que acaba de citarnos en el salmo anterior. Y sigue diciendo, luego añadió, refiriéndose a Jesús, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad, ya lo que comentábamos recién. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. ¿Y qué cosa era lo primero? El antiguo pacto. Quitó el antiguo pacto para establecer el nuevo pacto, el segundo. Por eso que nosotros hoy día no ofrecemos sacrificios, no tenemos sacerdotes, o somos sacerdotes por lo menos en la tierra, porque sí tenemos uno que es Cristo. Por eso que nosotros ya no estamos bajo el sistema religioso judío. Cuidado con volver al judaísmo, ya que algunas iglesias se están volviendo peligrosamente al judaísmo, a practicar algunas cosas del judaísmo, o de frentón a ver netamente a la nación de Israel como el pueblo de Dios hoy día. Y recordemos que el pueblo de Dios somos todos los que hemos creído en Jesucristo, judíos o gentiles, y formamos un solo pueblo. Y ese pueblo hoy día es el verdadero Israel. El verdadero Israel es el Israel espiritual. ¿Ya? Sigue el autor de Hebreos diciendo, quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una sola vez y para siempre. Gracias a su obediencia, gracias a que Cristo se sometió a la voluntad del Padre, podemos ser santificados mediante su sacrificio. No mediante el nuestro, sino el de Él. No mediante nuestras obras, sino gracias a la obra de Cristo. Y este sacrificio fue ofrecido una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Si tú has creído en Jesucristo, ese sacrificio también corre para ti una sola vez y para siempre. No es que hoy día Dios te adopta como hijo y mañana te va a dejar de adoptar como hijo. No. Él te adopta como hijo también una vez y para siempre. De la misma forma, tú naces de nuevo una sola vez y para siempre. De la misma forma, tus pecados son perdonados una sola vez y para siempre. De la misma forma, tú eres salvo una sola vez y para siempre. Porque todo eso depende del sacrificio de Cristo, que fue una sola vez y para siempre. Versículo 11. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, refiriéndose a los sacerdotes del antiguo pacto. Día tras día tenían que ofrecer sacrificios, día tras día tenían que ofrecer ofrendas, pero nunca podían quitar efectivamente los pecados, porque era imposible, no eran capaces esos sacrificios de quitar el pecado, como nos acaba de explicar el autor de Hebreos. Versículo 12, pero este sacerdote, Jesucristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. No vuelva a decir lo mismo. El sacrificio de Cristo quita eficazmente el pecado del ser humano. Este sacerdote, después de ofrecer por los pecados, y cuando habla de los pecados, habla de todos tus pecados, pasados,
presentes y futuros. Lo hemos dicho en los últimos estudios, pero no está de más recordarlo. Hay una falsa enseñanza que te dice que Cristo perdona tus pecados, pero hasta el momento de tu conversión. Luego que tú te conviertes, tú tienes que lidiar con tus pecados y tú tienes que, o sea, que tus pecados una vez que te conviertes son problemas tuyos, no de Cristo. Y eso no es así. Cristo ofreció el sacrificio por los pecados, por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Un solo sacrificio para siempre. Y luego de eso se sentó a la derecha de Dios. Y sentarse a la derecha de Dios implica el respaldo del Padre, la aprobación de Dios. Si Dios no aprobara el sacrificio de Cristo y si no hubiera sido eficaz para salvarnos definitivamente y para siempre, Dios no lo sienta a su diestra. Y está a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Los enemigos de Dios ya están derrotados, pero aún tiene que darse el cumplimiento total de eso ya. Recuerden que estamos en el tiempo conocido como el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. El Señor ya es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero todavía no establece totalmente su reino. Los enemigos de Dios ya fueron derrotados, pero todavía no se concreta totalmente su derrota. ¿Ya? Pero es un hecho, ya es una realidad, va a ocurrir. Versículo 14. Dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Hermano, mire, medita ahora en estos versículos, ¿ya? Y dimensionen lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. Ya nos viene hablando del sacrificio de Cristo, que nos limpia de todo pecado, que ofreció el sacrificio por los pecados, ¿ya? Y ahora sigue diciendo, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Esto es importante que lo entendamos. Primero, nos dice dos cosas. Con un solo sacrificio, Jesucristo ha hecho perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los que hemos creído en Él, a su pueblo. Su sacrificio nos ha hecho perfectos para siempre, delante de Dios. Grábese eso en su mente, en su corazón. El sacrificio de Cristo te ha hecho perfecto delante de Dios. No que tú seas perfecto hoy día, no. Pero delante de Dios, Cristo te ha hecho perfecto para siempre. Con ese sacrificio ha hecho perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los que está santificando. Por una parte, ya eres perfecto delante de Dios, que es la justificación, pero al mismo tiempo, en esta tierra, Dios te está santificando. La justificación que te salva, el ser declarado justo delante de Dios, es una sola vez en tu vida. Y para siempre, lo que veníamos hablando, eso es para siempre. Ya fuiste hecho perfecto para siempre. Pero luego viene la santificación. Y ese proceso dura toda tu vida. Y en ese proceso es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti y tú también empiezas a lidiar con tu pecado, a luchar contra tu pecado, a luchar contra tu carne, a luchar contra tu tendencia pecaminosa. Y ese proceso dura toda tu vida, pero Dios te está santificando. Y hermano, mire, si nosotros nos miráramos así, mire usted y mira su vida. Yo creo que ciertamente no somos todavía lo que debiéramos ser, a la luz de la palabra. No somos lo que debiéramos ser, pero si miramos para atrás, no somos los que éramos al comienzo. O sea, yo creo a lo que voy, el Espíritu Santo está obrando en nosotros, está obrando en ti, transformando tus motivaciones, transformando tu afecto, transformando tus pensamientos, transformando tus prioridades, quitando los ídolos de tu corazón. Es innegable que el Espíritu Santo ha estado obrando en nosotros. Entonces, no somos todavía lo que debiéramos ser, pero sin duda no somos lo que éramos antes tampoco.
Ya no podemos desconocer la obra que el Espíritu está realizando en nosotros. Por eso Pablo, por ejemplo, en Filipenses dice que él está convencido de que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta que Cristo vuelva. Y eso es lo que también acá nos dice el autor de Hebreo. Con ese sacrificio Cristo ya te hizo perfecto para siempre. Eres justificado para siempre, perfecto delante de Dios, sin culpa. Pero al mismo tiempo, te está santificando hoy día y te está santificando cada día. De pronto nosotros confundimos la santificación con la justificación. Y ahí es donde cometemos el error. ¿Ya? Grábese este versículo en su corazón. Hebreos 10:14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Versículo 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Fíjense que el autor de Hebreo no es primera vez que lo hace. Atribuye la escritura al Dios Trino, porque no es primera vez que nos dice que el Espíritu dice a través de la escritura. El Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos. Y ahí eso lo dice en Jeremías, ya eso está en Jeremías. Hablando Jeremías del nuevo pacto que Dios en estos tiempos iba a hacer con nosotros. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. O sea, si hoy día tú puedes amar a Cristo, si hoy día tú puedes obedecer al Señor, o medianamente obedecerle, es porque Cristo ha estado obrando en ti. O sea, la obra es de Él. Nuestro hermano Juan Calvino decía, todo lo bueno que vea en mí es gracias a mi Dios, y todo lo malo que vea en mí es por mí mismo. ¿Sí? En el fondo, haciendo como esta diferencia, que lo bueno que proviene de nosotros es gracias a nuestro Dios. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, porque era la única forma de que pudiéramos amar y obedecer al Señor, de que Él mismo nos pusiera sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Versículo 17, después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Hermano, Dios ha perdonado los pecados de los creyentes y sus transgresiones por Cristo, solo por medio del sacrificio de Jesucristo. Y por eso no va a volver a recordarlos, porque están en base a la obra y sacrificio de Cristo. Y cuando estos han sido perdonados, nosotros, los que hemos creído en Cristo, una vez que hemos sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo fue el sacrificio. Una sola vez y para siempre. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que estamos viendo? Cuando tú has sido perdonado, ya no hacen más falta sacrificios por tu pecado, porque ya fue pagado. Para siempre. Todos tus pecados. Todos tus pecados. O sea, estamos totalmente seguros en Cristo. Pero en Cristo, no por ti, no por tu obra, no por tu desempeño. No, gracias a Cristo. Solo gracias a Él. Hoy día tú estás seguro en Cristo. Y puedes tener esa esperanza, esa certeza de que la promesa de Dios para ti es real y verdadera. Si has creído en Cristo. Y si te has arrepentido realmente de corazón. Por lo tanto, una vez que el autor de Hebreo ya nos dio esta tremenda noticia, nos explicó y nos habló de esta tremenda esperanza y seguridad que tenemos en Cristo, ahora hace un llamado, por lo tanto, a la perseverancia. Versículo 19 al 23. Llamada a la perseverancia. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Así que, hermanos, o sea, en virtud de todo lo que nos ha dicho, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad
para entrar en el lugar santísimo, ya. Lo que antes era impensado, ya, estar directamente delante de la presencia de Dios era imposible, porque su santidad te eliminaba, no era posible. Ahora, gracias a Cristo, podemos entrar con plena libertad en el lugar santísimo. O sea, gracias a Cristo tenemos acceso libre a la misma presencia de Dios. No por ti, por Cristo. La sangre de Cristo es la que te cubre delante de Dios. Su sacrificio es el que te cubre, su justicia es la que te cubre delante de Dios. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que prohibía el acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Esa cortina ha sido abierta por Cristo, y Él nos abrió ese camino nuevo que antes no existía, y vivo, porque es gracias a Él un sacrificio vivo, que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además, o sea, además de todo eso, tenemos un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Si tú has aceptado a Cristo, eres parte del verdadero Israel, eres parte de la familia de Dios. Y Cristo es tu gran sacerdote que está frente a ti, intercediendo por ti además delante de Dios. Por lo tanto, acerquémonos pues, pero con un corazón sincero, con un arrepentimiento sincero y con una confesión de fe sincera, con una fe sincera. Y justamente acerquémonos con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, con total claridad de lo que Cristo ha hecho y con total seguridad de lo que Él te ha dado. Con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. O sea, lo único que nos puede santificar y purificar de adentro hacia afuera, tu corazón y tu conciencia, es Cristo. Versículo 23. Por lo tanto, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantén tu esperanza, mantén tu fe, esa seguridad que profesamos, esa esperanza de la que hablas, de que Cristo te salvó, de que Cristo es tu Señor, manténla con total firmeza, porque fiel es el que hizo la promesa. O sea, Dios no te va a fallar. Si Dios prometió, Él va a cumplir. Si Él te hizo la promesa, Él la va a cumplir. Si Él dijo que te iba a salvar si tú creías en Cristo, Él te va a salvar. Porque Él es fiel a su promesa y Él es fiel a su nombre. Versículo 24 al 28. Hoy día, hermano, el capítulo es un poco más extenso, ya por eso que tenemos un poquito más de texto hoy día, pero ya estamos acercándonos al final. Preocupémonos uno por lo otro a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No lo dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos de aquel día se acerca. Si después de recibir conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio para los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha devorado a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés morirá irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Sigue diciendo el autor de Hebreos, preocupémonos los unos por los otros, ¿ya? Que el amor no deje de unirnos, que el amor no deje de estar entre nosotros. Preocupémonos los unos por los otros. Hay un hermano, un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Él fue asesinado por el régimen nazi, ya por Hitler. Y él decía de que Cristo no solamente era el intermediario entre Dios y nosotros, sino que también era el intermediario entre mi hermano y yo, o sea, entre nosotros y nuestro hermano. Y él decía, si Cristo amó a tu hermano y lo acepta, ¿por qué tú no lo haces? Entonces Cristo no solamente es el intermediario entre Dios y nosotros, sino que también entre nosotros. Cristo es el que nos debe unir, ¿ya? Independiente de que muchas veces pensemos diferente, porque siempre vamos a tener opiniones diferentes, puntos de vista diferentes. Por eso no debe ser un impedimento para que nos amemos en Cristo, ¿ya? Lamentablemente muchas veces tenemos muchas diferencias que nos impiden que este amor pueda fluir con la libertad que debiera fluir.
Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿ya? Que esa preocupación por tu hermano, que ese amor por tu hermano sea el motor de tu amor y tus buenas obras, ¿ya? O sea, no hagas buenas obras porque a cambio Dios te va a bendecir, o no hagas buenas obras porque Dios te va a dar, tú te vas a ganar puntitos con Dios. No, sino que el amor real por tu hermano sea el motor para tus buenas obras. O sea, tú ayudas a tu hermano porque él lo necesita. Y tú pudiéndolo ayudar, que lo amas, no puedes negarle la ayuda, ¿ya? No dejemos de congregarnos tampoco como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Probablemente en aquella comunidad a la que está escribiendo el autor de Hebreos, algunos habían tomado la costumbre de dejar de congregarse. Y dice, animémonos unos a otros, ya, o sea, en amor estimulémonos y animémonos a no dejar de congregarnos, ¿ya? Muchas veces nosotros igual mostramos poco amor por estos hermanos. Y cuando vuelven a la iglesia, muchas veces nuestros comentarios, más que ayudar o estimular el amor, en realidad como que causan más rechazo en nuestros hermanos. Versículo 26, ya, y acá, esto lo vamos a leer de una sola vez. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente y no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente, que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya. Este es uno de los textos que se usa para decir que un creyente genuino puede perderse, pero si el autor no estuviera diciendo eso, estaría contradiciendo y negando todo lo que nos acaba de decir. Recién nos está hablando que Cristo pagó por los pecados para siempre, que hizo perfectos para siempre a los que está santificando, que nos acerquemos confiadamente al trono, o sea, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, etcétera, etcétera. O sea, nos está hablando de seguridad absoluta. Y ahora aparece con esto. Pero esto hay que entenderlo en su contexto. No hay que olvidar que dentro de este grupo de hermanos habían algunos que estaban pensando en volver al judaísmo, rechazando a Cristo, y algunos ya lo habían hecho, algunos ya habían vuelto al judaísmo. Y en ese contexto va esta clara advertencia. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, o sea, si después de conocer el Evangelio de Cristo, ojo, está hablando después de haberlo conocido, allá no está hablando de una real conversión, ni de una real salvación, sino que solamente haberlo conocido. Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, o sea, si después de haberme predicado que Cristo murió por mis pecados, yo haber visto la evidencia bíblica y conocer la evidencia bíblica, si yo después de conocer eso digo, no, yo rechazo a Cristo, yo vuelvo al judaísmo, ahí estoy pecando obstinadamente contra Cristo. Y si hago eso, ya no hay sacrificio por los pecados, porque el único sacrificio capaz de salvarme es el sacrificio de Cristo. Si yo lo rechazo, ya no hay sacrificios que me puedan salvar. En ese contexto de esa advertencia. Y si yo rechazo a Cristo y su mensaje de salvación, solo me queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. El día del juicio, cuando Dios juzgue a toda criatura, los que hayamos creído en Cristo, justificados por Él, iremos cubiertos de Cristo delante de Dios. Por lo tanto, no tienes que temer, porque eres salvo. El problema va a ser para quienes vayan delante de Dios solos, sin Cristo. Para ellos va entonces esta terrible expectativa de juicio y fuego que va a devorar a los enemigos de Dios. Y sigue el autor de Hebreos. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y no habla de la ley de Moisés porque va a ser la comparación entre eso y el Evangelio de Jesucristo. Para eso hay que seguir leyendo los siguientes versículos, 29 al 32. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto para la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Bien, retomando entonces el versículo anterior, el 28, dice, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por los testimonios de 2 o 3 testigos. Y ahora hace la comparación. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios,
que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado el Espíritu de gracia? En la ley de Moisés, en el antiguo pacto, cualquier persona que pecara contra la ley mosaica, y si habían 2 o 3 testigos que afirmaban que esa persona efectivamente había transgredido la ley, podía llegar incluso a morir irremediablemente. Y estamos hablando de la ley de Moisés, ¿ya? Si ahora que Jesucristo y su evangelio de salvación son muy superiores a Moisés y la ley, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecen aquellos que transgredan o que ignoren este mensaje de salvación de Cristo, que no valoren el sacrificio de Cristo y por eso pisotean al Hijo de Dios en su sacrificio, lo desprecian, de esa forma profanando esa sangre del pacto, que era la única posible de salvarlo, de santificarlo, y que de la misma forma, por lo tanto, si insisten en rechazar a Cristo y su mensaje de salvación, están insultando al Espíritu de la gracia, este Espíritu bondadoso de Dios, que nos ofrece perdón inmerecido, amor inmerecido, salvación inmerecida, y a pesar de que no la merecen, insisten en rechazarla. Ese es el pecado imperdonable. Para esos hermanos que habían dado la espalda a Cristo, que habían rechazado el mensaje del Evangelio, va esta terrible advertencia. Y lo mismo para nosotros. La única forma de estar a cuentas con Dios, la única forma de llegar al día del juicio con total seguridad es llegar en Cristo. Versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Claramente va a haber un día de juicio. Va a haber un día de juicio. Y terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios es amor, pero también es ira y es justo. El problema va a ser para quienes lleguen delante de Dios, solos, sin Cristo. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero si tú has creído en Cristo de todo corazón, le has aceptado como tu Señor y Salvador, y te has arrepentido genuinamente, has nacido de nuevo, no tienes por qué temer. Ahora el autor empieza a recordarle a los hermanos muchas de las cosas que vivieron. ¿Ya? Le empieza a recordar a este grupo de hermanos que se había mantenido fieles al Señor, y le empieza a recordar, recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, después de haber recibido el mensaje del Evangelio, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Y continúa ahora en el versículo 33 al 35. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Sigue hablando estos hermanos ahora de este remanente fiel, que vivieron muchas cosas, ¿ya? Cosas terribles, ¿ya? O sea, pongámonos en el lugar de estos hermanos, ya desde recibir insultos públicos hasta ser encarcelados, que le quitaran sus bienes, sus propiedades. Y dice no tan solo eso, sino que dice, lo aceptaron con alegría, porque ellos estaban conscientes que tenían un patrimonio mejor y más permanente. O sea, ellos habían descubierto el verdadero tesoro que era Cristo. ¿Nosotros estaremos a ese nivel? ¿Que te quiten tus bienes por creer en Cristo y que lo aceptes con alegría? Entonces yo creo que estos hermanos nos llevan kilómetros de ventaja o de distancia en su amor por el Señor. Les recuerda eso para motivarlo, o sea, después de haber sufrido tanto, sigan adelante. Si les dice, no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Sin duda, todo lo que hagamos en Cristo, el Señor lo va a recompensar. Él ve todas las cosas y Él es un Dios justo también. Él los motiva a seguir adelante, a pesar de todo lo que hayan sufrido, sigan adelante, porque van a ser recompensados. El Señor es justo. No pierdan la confianza, lo mismo para ti, no pierdan la confianza. Ya a lo mejor has pasado cosas terribles por ser fiel al Señor.
no pierdas la confianza. El Señor te va a recompensar a su tiempo y conforme sea su voluntad. Pero tampoco busquemos la recompensa. Lo que nos decía anteriormente, que el amor a nuestros hermanos sea el estímulo para las buenas obras. O para que todo lo que hagas en el Señor, que el amor a Dios sea el estímulo para todo lo bueno que tú puedas hacer en Cristo. Versículo 36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por fe, y si vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Por lo tanto, dice los hermanos, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Ojo, no malentendamos esto ya, porque la promesa del Señor es fiel. El autor nos acaba de decir varias veces que el Señor es fiel, que va a cumplir lo que prometió. Entonces no se trata de que si tú no cumples con la voluntad, el Señor como que te va a castigar y no te va a dar lo que prometió. No, el Señor te lo va a dar. Y por eso, porque su promesa es fiel, es que tú también vas a cumplir haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya? Después de haber cumplido la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios principalmente es que creamos a Jesucristo y su mensaje de salvación, y después de que tú hayas cumplido, por lo tanto, en obediencia a la voluntad de Dios, Él te va a recibir con lo que ha prometido. Es una promesa, no es una amenaza, como similar a lo que veíamos en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que todas las cartas de Apocalipsis terminaban con una promesa, pero que muchas veces se malentienden como amenaza. Es una promesa. ¿Ya? Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero acá es en el sentido de, no olvidemos que estos hermanos fieles habían sufrido muchas cosas. Les dice, aguanten, resistan, el Señor va a cumplir. Porque dice su palabra, el que ha de venir vendrá y no tardará. Es un llamado a resistan, aguanten, porque el Señor va a volver. ¿Ya? No es una amenaza, ya no es, uy, el Señor va a volver, uy, tengan cuidado, uy, tiemblen de miedo. Aguanten, resistan, porque el Señor va a venir. Él no va a tardar, Él es fiel a su promesa. Y sigue diciendo, mi justo vivirá por la fe. No por obras, no por tus obras. Tú no te vas a salvar por tu esfuerzo, por tus méritos, por tu obra. No, tú vas a vivir por la fe. Y si se vuelve atrás, en el sentido de que el que rechaza a Cristo, como esto algunos hebreos que habían rechazado a Cristo, no serán de su agrado. Claramente, el que rechaza a Cristo y vuelve atrás, el que reniega de la fe, el que apostata de la fe, claramente no va a ser del agrado de Dios y está en graves problemas. Y ahí hace la separación. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe en Cristo, y porque tenemos fe vamos a preservar nuestra vida. Porque Cristo nos salva. Miren, hermanos, para terminar, porque acá termina, ¿ya? Pero para terminar, yo agregué unos textos de un comentario bíblico, que es los que aparecen al final en la bibliografía. Se los voy a leer brevemente, ¿ya? Son varios, se los voy a leer yo, ¿ya? Pero hermano, mire, por favor, ponga mucha atención. El autor, o sea, este es el comentario bíblico de Simon Kistemaker. Él, que es un capo, él comentando este capítulo 10 de Hebreos, dice: la remisión de pecados, o el perdón de los pecados, consiste en que Dios perdona a los pecadores en base al sacrificio de Cristo. En base al sacrificio de Cristo, Dios te perdona y los acepta como hijos e hijas que nunca pecaron. Cuando Cristo te perdona, cuando Dios te perdona, gracias a Cristo, es como si nunca hubieras pecado, o sea, perfecto. Liberados de la servidumbre del pecado, han recibido el don de la vida eterna, han recibido ese regalo de vida eterna. Y cita Juan 17:3, por si lo quieren anotar y buscar después. Puesto que pertenecen al nuevo pacto, del cual Cristo es el mediador, y los términos de su nuevo pacto requieren solo ese único sacrificio ofrecido por Cristo. El único requisito del nuevo pacto es el sacrificio de Cristo, y que tú creas en él. Dios juzgará a su pueblo, nadie escapa a su juicio. Ojo, aquellos cuya fe está enraizada en Cristo Jesús, encuentran un Dios de gracia y de misericordia. Hermanos, lean esto. O escúchenlo ya si no lo alcanzan a leer.
Dios juzgará a su pueblo, nadie escapa a su juicio. Aquellos cuya fe está enraizada en Cristo Jesús se encuentran un Dios de gracia y de misericordia. Ese va a ser el Dios que tú vas a encontrar si has creído en Cristo. Sus pecados han sido perdonados en virtud del sacrificio del Hijo en la cruz. Y ellos oirán el veredicto absuelto, inocente. Pero los que han despreciado la persona y la obra de Cristo y han aborrecido con arrogancia al Espíritu Santo, enfrentarán la ira infinita de Dios, el juez de los cielos y de la tierra. Sigue. A través de la ofrenda de Jesús somos santificados una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo consigue la justificación, ser declarado justo delante de Dios, ¿ya? La justificación de su pueblo y los aparta para Dios. La salvación no es el esfuerzo del hombre buscando a Dios, sino la voluntad de Dios recibida por el hombre. Si tú eres salvo, no es por tu esfuerzo, no, es porque la voluntad de Dios fue salvarte. Fue la voluntad de Dios que el sacrificio inferior, o los que anunciaba el antiguo pacto, dieran lugar al sacrificio del Hijo. También es la voluntad de Dios que su pueblo sea santo, pero santo de apartado, ¿ya? Y aquí dice, medita, en lo que significa ser santificado mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. La palabra santo, cuando describe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, denota absoluta pureza, bondad y justicia, pero cuando se refiere a personas o cosas, nosotros, santo significa apartado o dedicado a Dios. Esta santidad es espiritual y ordenada por Dios. No es alcanzada por uno mismo, o sea, no es que yo sea santo porque yo me aparté, no, Dios me apartó. Pero también Dios ordena ser santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Por lo tanto, en nuestra naturaleza espiritual somos hechos santos y en nuestra conducta se nos ordena que seamos santos. O sea, es una realidad espiritual que Cristo te apartó y te hizo santo. Pero ahora, en tu conducta tú también debes santificarte, debes buscar la santidad, ¿ya? Nuestra manera de tratar a otros refleja la gracia y la bondad de Dios para con nosotros. Nuestras propias actitudes y acciones reflejan la santidad que Dios ha sembrado dentro de cada uno de nosotros en el momento de nuestro renacimiento espiritual. Como tú eres con los demás, tus acciones, tus actitudes demuestran el grado de santidad que tú tienes. Nosotros la otra vez decíamos que nosotros medíamos la santidad como por lo que hacíamos, ya como por nuestras obras. Pero decíamos que en realidad la santidad pasábamos por un tema de fruto del Espíritu. Y fruto del Espíritu, el gozo, la fe, el amor, la templanza, la mansedumbre. Y eso se va a ver reflejado en la forma en que tú tratas a los demás. ¿Cómo eres tú con los demás? Eso va a medir realmente tu nivel de santidad. Y con esto terminamos. El vocablo promesa es una palabra clave en la epístola a los Hebreos. Representa el perdón de los pecados en términos del nuevo pacto, pero también representa más especialmente la salvación plena en Jesucristo. La promesa hecha por Dios al hombre es inquebrantable. Lo que Dios ha prometido, eso es lo que el creyente recibirá. Con su único sacrificio, Jesús hizo todo lo que es necesario y será necesario para proveer perdón y para lograr el perfeccionamiento del carácter humano. En esta vida, nadie es libre de todo pecado, eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero finalmente nuestra perfección será lograda y revelada. Por ahora, Jesús mora en el corazón de cada creyente por medio del Espíritu Santo, y sin duda nos está santificando. ¿Sí? Creí que era importante agregar estos comentarios porque confirman todo lo que hemos hablado hasta acá, ¿ya? Y para terminar, bueno, estamos en la sección 5, donde el autor de Hebreos nos dice que Cristo es el sacrificio perfecto, y eso es lo que hemos visto hasta acá. Y ahora entonces, del versículo 11 para adelante, que son los que siguen, el autor entonces nos va a desafiar y nos va a motivar a seguir adelante, siendo fieles a Jesucristo y su evangelio de salvación. Ahí está la bibliografía, ¿cierto? Que ya lo hemos comentado. Segundo librito que aparece ahí, el comentario Hebreos, de Simon Kistemaker, es de los que yo saqué los extractos que les acabo de leer a ustedes, ya, por si acaso. Bien, hermanos, ese fue el estudio de hoy día, un poquito más extenso de lo normal, pero no.